hizo un viaje de lo religioso a lo espiritual. Hizo un viaje del paradigma del bien y del mal, en el que estaba sumergido como sacerdote, al paradigma nietzscheano, de más allá del bien y del mal, el paradigma de lo que es. Y entonces él tenía algo, este hombre, yo creo que su éxito se explica por su presencia espiritual también, ¿no? Entonces, claro, a mí me tocó mucho, me tocó por el método, que me pareció muy interesante, cómo con poco tiempo se podían mostrar cosas. Me tocó por la hondura de entender el lenguaje de los vínculos y el lenguaje del corazón y de las tramas del corazón y de las problemáticas que se derivan. Y luego me tocó porque esto es inexplicable sin una comprensión espiritual, sin una presencia espiritual, sin una apertura. Así que para mí fue agua de mayo también y claro, yo ahí me sentí como diciendo, esto fue en mayo del 99 y es como, ¿sabes cuando sientes que te están hablando a ti? Como, es como sentía que Henninger me estaba diciendo, tómalo, tómalo, tómalo. Y luego, pues simplemente lo hice. Es como diciendo, no dejé la Gestalt, no dejé las otras cosas, pero empecé a dedicar menos tiempo y me empecé a abrir más a esto y se abrió un espacio profesional y de divulgación que para mí ha sido y sigue siendo muy grato. Y para mí la noticia más increíble, para mí, es que todavía me gusta. Que no me he cansado. Es como, todavía siento el reto y la sensación de que con cada persona es una, es un misterio nuevo. No hay repetición. Sí que a veces las cosas se parecen, pero entonces, en fin, estoy muy agradecido también de haberlo podido hacer y poder seguir haciéndolo. Y claro, supongo que todo en la vida va en una línea y todo converge, yo creo, en un sentido espiritual o transpersonal, y las constelaciones claramente son transpersonales, o si quieres, van más allá de lo personal. Cuando Hellinger vino y dijo, hablaba del alma, del alma, del alma. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué es el alma, señor Hellinger? Y él contestó, porque lo recuerdo literalmente, contestó, el alma es una fuerza que une y dirige a aquellos que le pertenecen. Y lo hace siguiendo ciertas reglas o ciertas leyes que cuando se cumplen, las personas tienden a estar bien y a la felicidad. Y cuando no se cumplen, las personas tienden a estar mal. Los órdenes del amor. Pero es una fuerza que une y dirige a aquellos que le pertenecen. Es decir, tú no eres Iker, tú vives en un alma donde también está Iker, pero esta alma en la que vives influye, decide, conecta, no conecta. Entonces vamos a entender el alma en la que está sumergido. Y esto en sí mismo ya es transpersonal o sistémico, si se quiere. Es el nosotros o es el inconsciente, yo no diré junguiano, porque el inconsciente colectivo es mucho más metafórico, figurativo, pero sí hay un nosotros familiar o vincular del que formamos parte y que tiene una mente propia. No solo tenemos una mente personal, sino que estamos participados por una mente colectiva. Así que... Y luego también es decir, cuando estamos en el corazón del éxtasis y del sufrimiento humano, se abre la rendija de, no sé si de Dios, pero se abre la rendija del espíritu. Y entonces, para mí sería impensable que si gente que trabaja asistiendo a moribundos, o personas que les acaban de dar la noticia de que tienen una enfermedad grave, o personas que han perdido un hijo, o personas que de repente su mujer se ha ido con otro tipo, o el marido, o que un día de la noche a la mañana los echan del trabajo,
pasan cosas en la vida. Y ahí, ¿cómo se mira esto si no hay una indiferencia creativa, como decimos en Gestalt, pero que esta indiferencia creativa no sea tú me eres indiferente, sino porque para la realidad practica la religión de la indiferencia creativa. Nuestra mente no. Nuestra mente practica la religión de la diferencia interesada. Me interesa esto, me interesa lo otro. Pero la realidad practica la religión de la indiferencia creativa. Lo que es. El árbol está torcido, pero el árbol está conforme con estar torcido porque ni siquiera sabe que está torcido. Pero los seres humanos sabemos, tenemos mente, comimos del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y vivimos en nuestras ideas sobre la realidad. Y siempre hay esta dialéctica o esta competencia entre nuestras ideas y la realidad tal como es. Pero la realidad es indiferente, es conceptual. Entonces es como un lama, ¿no? Un lama vive un lama, o alguien que ha avanzado mucho, vive más en la conciencia, no tanto en lo concienciado. Tiene más sentido de ser espejo que lo espejado, porque el espejo lo acoge todo, lo infernal y lo maravilloso, lo celestial y lo oscuro, y no hace diferencias, pero nosotros hacemos diferencias. Entonces, claro, no quiere decir que un terapeuta no tenga que ser compasivo con el sufrimiento, pero es mejor que no sea compasivo en un sentido romántico de la palabra compasivo, en un sentido penoso de la palabra compasivo, sino que sea compasivo porque la esencia es compasiva, porque el espejo es compasivo. Pero es compasivo ¿por qué? Porque todo lo abraza. Es decir, la conciencia o el ser lo abraza todo, porque todo son formas sagradas que la vida expresa. Entonces, este es un lugar espiritual también, yo creo, y es lo que yo he aprendido con Claudio también, ¿no? Es decir, si se puede, a qué huele la conciencia. O hace poco conocí a Jeff Foster, fui a un taller con Jeff Foster. Es un chico joven, no sé de dónde ha sacado lo que dice, pero es muy bueno y hace bien. Y sus libros son bendiciones también. Y todo lo que él dice es lo mismo que el trabajo de constelaciones. Y lo que en realidad es lo mismo que todos los trabajos. ¿Cuál es la religión? Amor, 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 amor. ¿Pero amor a qué? A lo que es. ¿A lo que es cuándo? Ahora. Porque no hay otra cosa. A cada momento. Entonces es como, me duele la pierna, abrazo este dolor de la pierna. Me digo a mí mismo, no debería dolerte la pierna, abrazo el que me digo a mí mismo, no debería dolerte la pierna. Entonces, la realidad se manifiesta y uno la abraza. Es decir, uno se pone en sintonía con esta conciencia que es la realidad en sí misma y abraza todo lo que se acerca a cada momento al ser de las cosas. Entonces, claro, en psicología o en terapia, esto hace una diferencia también cuando el terapeuta trata de ir desarrollando esta conciencia, porque esta es la verdadera indiferencia. Es decir, se te ha muerto un hijo, soy indiferente. Pero no indiferente en el sentido terrible de la palabra indiferente, sino también a esto yo trato de abrazarlo como la realidad que la vida ha querido que sea. No digo que sea fácil, ni para el terapeuta es fácil, para nadie es fácil. Pero a lo mejor para el Dalai Lama es fácil, o para acoger. No quiere decir no dolerse. También acoger el dolor. No quiere decir no enfadarse por esto. También acoger un enfado. Pero es como tener por lo menos una idea mental y a ser posible un poquito vivida de que no hay otra alianza que la alianza con la realidad, con la danza de la realidad, como decía Jodorowsky, ¿no? con acoger lo que la realidad crea a cada momento, y a veces crea cosas terribles, porque
cuántas desgracias, cuánto sufrimiento, cuántas matanzas, cuántas muertes, cuántas enfermedades, y cuánto trabajo tenemos para hacerle frente a lo que nos va sucediendo, ¿no? Entonces, para mi gusto también demasiada psicoterapia contribuye a la guerra interior. Y la guerra interior significa esto es lo bueno y esto es lo malo, vamos a dispararle a lo malo y vamos a potenciar lo bueno. ¿Y no será que a veces lo malo también es bueno? ¿No será que lo malo también... Una cosa que me gustó mucho de la Gestalt es que a veces decía que las resistencias son asistencias. Me pareció maravilloso. Vamos a integrarlo. Esto que parece una resistencia también está cuidando de uno, no, como digo, en el vivir en el alma. Esto yo creo que es lo más espiritual que he escrito también y que es el fruto de un tiempo de dolor, de crisis en mi vida. Yo creo que no lo habría podido escribir si no hubiera pasado por un tiempo de oscuridad, ¿no? Pero lo que decía es que la vida no fabrica desperdicios, que no fabrica despojos, que todo tiene su lugar. Y creo que espiritual significa también lo abrazo todo, e incluso mi dificultad para abrazarlo, porque justamente Él lo abraza todo, porque así lo ha decretado o así lo está fabricando. Pero ahora quiero decir algo muy importante. Yo soy mejor hablando de todo esto que practicando. Porque es la verdad también. Qué fácil es entender o parecer que uno entiende las cosas, pero cuando la vida luego te las pone delante, dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero la vida también fabrica la sabiduría y los recursos para que podamos hacer los procesos de las cosas. Incluso la locura de muchas personas, la psicosis, la esquizofrenia y muchas enfermedades mentales son la sabiduría necesaria que la vida ha fabricado para que estas personas puedan sobrevivir de esta manera. Siguen siendo asistencias. Cuando ha habido grandes desgracias, asesinatos, pérdidas terribles, hay gente que se enloquece en alguna generación. Es muy difícil. ¿Y no será que esta locura también es la respuesta necesaria para abrazar esta realidad difícil, cuando no se puede hacerlo de otra manera, cuando todavía no se puede? No sé. Me has ido respondiendo muchas de las preguntas que te iba a hacer en tu discurso, que la primera era esto, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre las constelaciones y lo transpersonal y lo espiritual, ¿no? Pero Sí. básicamente es como que ya de esencia son transpersonales, espirituales, ¿no? Sí, y de hecho, cuando Hellinger estuvo aquí en mayo, le hicimos una entrevista y le preguntamos, no, está publicada en algún lado esta entrevista, le preguntamos, pero sobre la espiritualidad, y en aquel momento se enojaba cuando le preguntaba sobre la espiritualidad. Decía, espiritualidad, una madre criando 8 hijos, esto es espiritual. Como no se andaba con discursos. Pero es curioso porque luego él llevó unos años hablando de los movimientos del espíritu y del poder del espíritu, y a él se le notaba que aunque su postura, a mí me parecía que su postura era la de uno que no quiere, qué sé yo, resbalar, hablar baratamente de espiritualidad, pero que estaba tomado por un algo que huele a trascendente, huele a conexión con algo más grande, ¿no? Pero luego estos últimos años yo creo que cuanto más se le ha callado a él, pero esto es como yo pienso las cosas, o mi opinión, o como yo he pensado, es que cuanto más se le ha ido callando a él la mente que hace diferencias entre bien y mal, entre correcto e incorrecto, más se le ha abierto otro amor,
y ahí ha empezado a hablar más de los movimientos del espíritu. Y los movimientos del espíritu, según él, no entienden el lenguaje del bien y del mal, no entienden el lenguaje conceptual. Los movimientos del espíritu son movimientos que lo abrazan todo también. Así que, qué sé yo. Y las propias ideas del alma, del gran alma, de Sí. cómo es el alma gregaria, los órdenes de amor, son conceptos totalmente también, mucho me había apuntado, ¿no? Gran alma la define como que trasciende las identidades personales, ¿no? Realmente ya está hablando de esto, aunque no le quisiera poner ese nombre, ¿no? En realidad esto es más de mi libro, ¿no? Ah, sí, te lo he cogido de tu libro. Pero no es su definición de... No, bueno, es que... no, son ideas que son suyas, supongo, Suyas. muchas, pero lo dije con mis propias palabras o con otros conceptos, Ajá. porque, claro, él habla del alma, y a veces el alma es este espacio de las pasiones humanas y de las implicaciones y de las ataduras y de las traiciones, y a veces habla del alma como este lugar que rezuma una cierta sabiduría. Ajá. Y yo en el libro quise hablar del alma gregaria, que es el alma de las pasiones humanas, que es el alma en la que estamos concernidos, pasiones humanas, que quiere decir, mi madre no me quiso, yo sí la quiero, a la mierda mi padre, filias y fobias, ¿no? Y esta es el alma gregaria, y para nuestro proceso personal y de vida, desde luego que conviene, si se puede, arreglar mucho y bien el alma gregaria, que es el alma de nuestras conexiones. Y arreglar el alma gregaria quiere decir con el padre, con la madre, con el hijo, con la pareja, con la expareja, con el abuelo, es decir, en este universo afectivo, cuanto más ordenado y arreglado, mejor. Y ahí nos acercamos a un tipo de bienestar, cuando las cosas están ordenadas. Pero luego hay otra alma que es el alma grande, y el alma grande es otra cosa. En realidad, en conexión con el alma grande, experimentamos felicidad o bienestar pase lo que pase. Y en mi opinión hay ciertas cosas que sin una conexión con el alma grande, como decía antes, no se pueden abordar. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, qué sé yo, hoy, que leía el periódico, ¿no? Estos padres que tienen una niña de 3 años y hace 3 días estaba cantando y bailando y ahora está tetrapléjica. No. Confío que salga, no sé. Pero, ¿cómo se hace esto? Y ahí es donde entramos en la seriedad del trabajo terapéutico también, que en mi opinión, detrás de todo trabajo terapéutico, en el trasfondo hay hechos que no fueron integrados, que no se pudo con ellos, que los padres o los abuelos o quien fuera no pudo con ellos y que siguen ejerciendo su poder y su influencia hasta ahora, ¿no? Luego, si nos preguntamos si soy triste o soy alegre, si soy un charlatán o soy un tímido, está bien esto, ¿no? Pero siempre hay hechos. Pero ¿cómo se hace esto? No sin el alma grande o la asistencia espiritual o abriéndose a otra voluntad o a otro poder, porque ¿qué consuelo hay? Y otra pregunta que te quería hacer también, antes decías, ¿no?, que no sabes de dónde le viene a este chico, ¿no?, lo que dice, todas las constelaciones familiares. Jeff de, Foster. sí, no, pero lo quería enlazar con las constelaciones, ¿de dónde vienen las frases que, o sea, cómo explicas tú, aunque no haya explicación a día de hoy, ¿no?, científica o, digamos, objetiva, o como le queramos llamar, cada uno tendrá la suya, pero ¿cómo explicas tú que de repente unas personas salgan a hacer de representantes de unas personas y, digamos, se descarguen la información de los... O sea, ¿cuál es tu explicación, ¿no?, o qué explicaciones le das a esto? ¿A ti te sabría mal que te contestara dentro de 300 años? Bueno, creo que no estaremos aquí, pero... Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos quedar dentro de 300 años. Nos levantamos
¿Qué día es hoy? ¿El 17 de mayo o el 20 de mayo? 19. ¿Qué te parece si quedamos el 19 de mayo del 2316? Nos levantamos tranquilamente de nuestras tumbas y podemos quedar aquí mismo, en los pisos de gracia. No, porque es que yo estoy convencido de que dentro de 300 años habrá alguna respuesta que que calme nuestra mente, pero ahora no la hay. No lo sé, es inexplicable. Yo tengo mis ideas. Por ejemplo, tengo la idea de que la información está en todas partes. Está en todas partes. Solo que estamos también sumergidos, afortunadamente, en una suerte de tabú perceptivo. Es decir, necesitamos reducir nuestra percepción porque si no nos costaría mucho más vivir, no sería tan práctico. Uno de los aprendizajes que hacemos en nuestro crecimiento es el aprendizaje de inhibir nuestra percepción. Tenemos que inhibir nuestras percepciones porque si no, nuestra percepción es global, es hacia el todo. Pero sea como sea, constelaciones familiares, al igual que otras cosas como sustancias, por ejemplo, abren espacios donde esta información sale a la luz. ¿Por qué se crea este campo donde este tabú perceptivo queda apartado y la persona, si lo decide, porque un representante puede estar en el campo y no experimentar nada, tiene que resistirse, pero es invitado a esta percepción. Y digo que tiene que resistirse porque al principio de las constelaciones yo aprendí mucho. Me invitaban de Mallorca un grupo de psicólogos a hacer trabajo sistémico y de constelaciones con sus pacientes. No eran pacientes que iban a terapia porque quieren conocerse. No. Uno era ludópata, el otro era deprimido, el otro tenía un trastorno obsesivo compulsivo. En fin, no eran... Y hacía constelaciones con ellos. Y entonces, doy por hecho que muchos conocéis qué son las constelaciones, ¿no? Pero entonces, qué sé yo, uno estaba ahí y le preguntaba, ¿y tú qué sientes aquí? Pues nada. Era un prototipo de respuestas. Yo, pues no lo sé, no lo sé. Pero yo me daba cuenta de que no podían evitar ser tomados por lo que el campo exigía. Y aunque ellos no lo sabían, yo sí me daba cuenta. No sé lo que siento, pero fíjate que solo miro a esta persona, pero no miro a la otra. O aunque no me doy cuenta, tengo un movimiento muy leve que va hacia un lugar, pero no va hacia el otro. Es decir, también eran tomados por esta información, aunque no la podían registrar conscientemente, ¿no? Bueno, ¿por qué esto sucede? Ni idea. Está la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es uno que ha investigado mucho sobre, qué sé yo, sincronicidades. Ha investigado y ha demostrado que un perro a 10.000 kilómetros de distancia detecta que el amo está tomando el avión de regreso para llegar a su casa. Y lo ha demostrado científicamente también. Es decir, ha demostrado que hay informaciones que trascienden este marco de que yo te he dicho algo con mi palabra o con el cuerpo o a través de un email o de un WhatsApp. De que hay informaciones que van por otro lado y lo ha demostrado. Entonces él dice que la información está en el campo. Yo creo que hay algo de cierto también de que algunas informaciones quedan en el campo. Hace años invité al instituto a dar una charla a un hombre que se llamaba Eduardo Zancoli, que escribió un libro que se llama El misterio de las coincidencias. Y lo invité porque es un hombre, un científico, uno de los cirujanos más reputados sobre extremidades del mundo. Y el hombre le empezaron a pasar una serie de cosas y escribió El misterio de las coincidencias. Es decir, un científico que de repente se da cuenta de que hay un mundo mágico, de que le pasan cosas inexplicables. Y este hombre dijo en la charla, cuando inhalamos, creo que esto lo puse en el libro de Vivir en el Alma, cuando inhalamos tantas partículas, micropartículas,
que si cada una de ellas fuera un grano de arena, cubriríamos la superficie de Estados Unidos 18 metros. Aquí estamos hablando ya de dimensiones galácticas. 18 metros, tantas moléculas, tantas micropartículas. Pero esto, ¿sabes lo que significa esto? Que cuando yo estoy inhalando, es probable que esté inhalando micropartículas que inhaló Jesucristo, o inhaló Mozart, o inhalaste tú. Es decir, vivimos en un universo completamente interconectado. Entonces, también la física de las pequeñas partículas ha demostrado que las pequeñas partículas están conectadas, aunque estén a millones y millones de kilómetros de distancia, porque estuvieron conectadas en algún momento. Entonces hay un universo subatómico que explicaría todo esto, solo que nosotros no somos pequeñas partículas. Entonces, nadie sabe por qué ocurre lo que ocurre. Pero yo que tengo una naturaleza escéptica, no sé por qué, pero la tengo. Es decir, si preguntas en la sala quién es creyente, seguro que yo soy el menos creyente de todos, o de los pocos creyentes. ¿Qué decía esto de la naturaleza escéptica? Bueno, está explicando lo de las cosas. No, que he visto cosas. Claro, cuando yo empecé, claro, Hellinger llegó y dijo, los representantes sienten los sentimientos de los representados. Yo lo primero que pensé, esto ya lo vamos a ver. Y ahora lo veremos. Y luego empecé a hacer constelaciones y pensaba, bueno, a ver, claro que lo vi. Yo hice de representante tantas veces con Hellinger y ahí pasaban cosas que eran inexplicables. Pero luego empecé a hacer y he visto cosas asombrosas que son completamente inexplicables. Que se podrían haber filmado y decir, y ahora esto que nos lo explique la ciencia. Vamos a los que dirigen la ciencia y que está de puta madre la ciencia, ¿eh? Es un vehículo acojonante de conocimiento, muy respetable. Yo creo que no estoy de acuerdo es que con que quiera dirigir el todo. Me parece demasiado soberbio también, ¿no? Pero yo he visto que un hombre en una constelación, esto al principio, el hombre de repente empieza a hacer así, y se queda así, en la constelación todo el tiempo. Y luego la mujer, la hija dice, bueno, no había dado esta información. Mi padre en los últimos 20 años de su vida tenía esta postura porque tuvo una hemiplegia. Esto yo lo he visto con mis ojos. Entonces dices, ¿cómo coño este representante se ha sintonizado con esta cosa, con esta experiencia en su cuerpo? No lo sabemos. Pero hay que empezar a sospechar que hay algo que nos circunda, que nos trasciende, que está en todas partes, y que si creamos el campo, el espacio, el contexto necesario, emerge. Emerge en una constelación, emerge con ciertas sustancias también. Hay informaciones que estaban trabadas y que con una sustancia emergen también. Entonces, ¿dónde estaba esta información que emerge ahora? En fin. Resumiendo, no tengo ninguna explicación al respecto, pero ocurre. Estoy diciendo, claro, esto es otro asunto también, ¿no? Si ocurre, aunque no tenga explicación, lo aprovechamos. Pero tal vez algunos dicen, como no tiene explicación, simplemente no puede ocurrir y por tanto no lo aprovechamos. O aunque ocurra, si no tiene explicación, lo descartamos. Estos son posiciones personales también, hay que posicionarse.
y cuán poco habríamos avanzado si descartamos aquello que no logramos explicar. Pero también es cierto que yo creo que es mejor ser prudente, porque conviene también satisfacer o darle alimento al que necesita explicarse las cosas. Si no, también podríamos estar muy locos y todo sería justificable. Algo hay, algo hay, algo hay. ¿No es cierto? Algo hay. Bueno, tendré más preguntas, pero como está haciendo un poco tarde, sí que quería aprovechar y abrir un poco el debate. Si había alguien que tuviese alguna pregunta, que quisiera preguntar algo, tenemos todavía un rato. Sí. Sí, gracias. Bueno, nos hemos saludado antes. La pregunta es, dentro de una constelación, ¿es posible que algunos representantes no sean tomados por ese todo y ejerzan su propia voluntad y hagan un teatro a voluntad y sea todo al final? La información no tiene nada que ver con lo que se tendría que... Sí, sí. Porque desde mi experiencia personal, a veces sí que hay cosas que tan sorprendentes como las que has explicado antes, que es evidente, algo que se puede ver en una constelación, pues cuando se comenta y tal, pero hay otras que yo las veo incluso hasta ridículas, ¿no? Bueno, esto no ha tenido ninguna base o no se ven sólidas, no sé si... Sí. O de qué depende, o del terapeuta, o cómo uno puede dirigirse a o saber si la constelación que está haciendo es de este tipo más real o más un sucedáneo de constelación. Tienen que preguntarme a mí. No. Se nota un poco. Se nota un poco cuando hay artificio o uno en lugar de ser tomado tiene intenciones o direcciones. He visto a veces me ha tocado ir a sitios y he visto a veces representantes que por ejemplo tratan de ayudarme. Bueno, me parece que es un gran error esto. Y a veces han sido representantes con algunos terapeutas que no saben mucho. Y entonces muchos clientes quieren salvarles la vida a los terapeutas también, son buenos y quieren facilitarles las cosas y no quieren enfrentarles a sus propias incompetencias. A veces he encontrado con que hay representantes que enseguida le quieren decir al terapeuta qué es lo que pasa. Por ejemplo, esto es un indicador de que no están entregados al campo. Aunque tengo que decir que no es tan fácil que el campo no le tome a uno, ¿eh? Hay que resistirse un poco. Claro que a veces lo hacemos, inventamos cosas, pero se nota un poquito. Es como cuando uno está haciendo algo en lugar de estar entregado al campo, y se nota un poco. Y digo que no es tan fácil porque, por ejemplo, en esta experiencia que he contado de Mallorca, de esta gente, algo micro que les tomaba también, aunque ellos ni siquiera lo pudieran distinguir o hacer o darse cuenta, ¿no? Pero he de suponer que sí, que a veces hay mucho paripé y los representantes quieren tomar demasiado protagonismo, quieren resolver cosas, quieren meterse en medio. Entonces, esa constelación ya no daría una información válida o menos como... válida cuando a veces puede generar confusión también. Pero luego también, a ver, aquí, es decir, la verdad no la tiene una constelación.
esto es demasiado. Y es como, es un vehículo, como decía yo creo que revela o tiene la potencialidad de revelar algo de inconsciente, que está en la zona de lo no tan visible, pero ¿quién decide todo esto? La persona. Si hago una constelación de mi hermano, de mi padre, de lo que sea, y lo que ahí sucede no vibra en algún lugar significativo que tiene sentido para mí, pueden pasar dos cosas: o que yo esté muy lejos de mí mismo y por tanto esto no vibra, y es legítimo que lo rechace porque no vibro, y como a veces ocurre, al cabo de 2 años uno empieza, o sea, la cosa empieza a trabajar y al cabo de 1 año la persona dice, uy, me parece que esto sí que tenía mucho sentido y me ha costado un trabajito verlo. O uno decide, esto es una locura que no refleja para nada, y lo rechaza, claro. Y me parece muy legítimo, las dos cosas. Que uno no le interese porque no ve reflejado nada significativo, aunque sea que no está pudiendo todavía. Pero puede ser que simplemente no tenga sentido. Yo no pondría la mano en el fuego de que siempre tiene sentido, para nada, no me arriesgo tanto. Pero lo interesante es que para la persona muchas veces es asombroso, es significativo. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer constelaciones donde los propios representantes van reflejando la información que hay que preguntarle a la persona. Porque a veces en la propia constelación los representantes no tienen la información, pero la reflejan. Entonces, a veces es como un castillo de naipes como un puzzle muy preciso. Y es el propio representante el que muestra si los padres están separados, por ejemplo, muestra si murió un hijo, muestra si hubo abortos, sugiere. Entonces, pero como todo en la vida, qué sé yo, se hace lo que se puede, y seguro que una constelación se puede manipular de muchas maneras, y el terapeuta lo puede hacer, y algún representante también. Vivimos en la imperfección. Hacemos lo que podemos. Lo más importante, de todos modos, a mí no me parece tanto, si entramos ya en detalle, no me parece tanto el método, sino lo que cuenta realmente es el lugar desde el que trabaja el terapeuta también, y el tipo de relación que establece con las personas. Esto es clave también. Quién dirige, quién tiene el poder, desde qué lugar, qué juegos psicológicos se hacen, porque desde ahí luego todo puede contaminarse y la constelación puede estar al servicio de juegos psicológicos también. Perdón. Bueno. No, o das tú la palabra. Sí. No, tú primero, ella sí. Pues es en relación a lo que estamos comentando ahora. Las constelaciones por eso se hacen con representantes y no con la familia. Claro. Por eso se hacen también con la familia. Se puede. Y a veces uno puede representarse a sí mismo, sí, y uno puede representar a su propia madre también. Pero hay que andarse con cuidado porque, por ejemplo, la madre puede representar a la madre, el padre puede representar al padre, pero lo más probable, es muy probable que ellos se mantengan en la narrativa oficial, en la posición oficial. En realidad los problemas los tenemos porque hay una narrativa que los mantiene. Y esta narrativa se alimenta todo el tiempo en las familias y en las relaciones humanas. Un movimiento terapéutico es la posibilidad de tener un punto de vista que confronte la narrativa. No que la niegue completamente, pero que la confronte un poco. Por ejemplo, hay familias donde la narrativa es, qué sé yo, el abuelo es un héroe. Esta es la narrativa. Y todo gira alrededor de que el abuelo es un héroe. Luego miramos al héroe y vemos que hay unos cuantos asuntos que tal vez no son tan heroicos, pero se han pasado por alto. Una narrativa significa, construimos una narrativa que puntúa con más fuerza algunas cosas
y elimina otras cosas. Entonces la narrativa siempre es parcial y siempre está al servicio de algo, y una constelación es una confrontación entre la narrativa y otro punto de vista. Entonces, si se representan ellos mismos, es muy posible que no les tome el campo, sino que se mantengan en la narrativa, en la posición. Pero dicho esto, también hay que decir que personas que han hecho, que han experimentado, que tienen un cierto proceso, si les dices represéntate a ti mismo, se abren al campo y es muy bonito. Es como, están dirigidos también, y esto es una muy bonita experiencia. Cuando uno se puede contactar con su movimiento profundo porque se entrega al movimiento que le toma, no a su idea de las cosas, no a su narrativa de las cosas. Sí. Entonces, ¿el terapeuta tiene que entregarse también en este campo o verlo desde fuera para no...? A ver, ¿qué tiene que hacer el terapeuta? Dentro de 300 años, si quieres. No, a ver, claro, el terapeuta no representa a nadie, con lo cual no tiene este trabajo de representar a nadie. Aunque a veces el terapeuta puede decir, a ver, me pongo en el lugar de esta persona y quiero ver qué se siente, qué sucede. Entonces, pero el terapeuta participa del campo y al participar en el campo a veces tiene más percepción o más sensaciones de lo que sucede, y el terapeuta tiene la ventaja también de que de entrada participa del campo con el cliente de otra manera distinta como participa el grupo. Y es que hay que saber también de que algunas cosas que el paciente o el cliente que son pautas relacionales también las activa con el terapeuta, y entonces el terapeuta claramente está en este campo. Un campo es, imagínate que yo hago así, estoy haciendo un movimiento relacional que voy a obtener algún tipo de respuesta. Es como diciendo, ahora te voy a asustar, y el otro puede decir, pues no me asustas, te voy a agredir. Entonces hacemos propuestas relacionales todo el tiempo, y está bien, así tiene que ser, y el terapeuta tiene que tener la claridad para participar de este campo y saber manejarlo y comprenderlo y no engancharse demasiado, o a ser posible cero, porque luego esto que ocurre aquí de muchas maneras se mostrará que ocurre allá también. Así que el terapeuta es como está en todas partes sin estar en ninguna. No sé, algo así. Sí. ¿Cuál es el origen de las constelaciones familiares? ¿De dónde surgen? ¿Cuándo surgen? ¿Cómo surgen? ¿De dónde se inspira Virginia? Bueno, yo creo que a ver, a mí me gusta decir que la abuela de las constelaciones familiares es Virginia Satir. Virginia Satir fue una de las primeras personas que trabajó en terapia familiar. Ideó algunas metodologías que siguen activas, y una de ellas fue la escultura familiar. Luego otros autores crearon coreografías familiares. Una escultura familiar es como una imagen detenida que trata de expresar la posición de cada quien en la familia. Una coreografía familiar no solo es una imagen detenida, sino que son danzas. Y en las familias se bailan danzas que son muy estereotipadas muchas veces. Luego no ha creado Bergelinger las constelaciones, O sea, él ha creado su propio enfoque de constelaciones. Entonces había gente que trabajaba con imágenes familiares y representaciones familiares. Entonces simplemente él fue ahondando más en ello y fue el que dijo: lo que sienten los representantes es el sentimiento de los representados. Y yo creo que es él, porque tiene esta mayor luz o trabaja desde un lugar distinto, o tiene una autoridad muy grande que ha hecho que hayan estallado y tengan esta difusión tan grande. Pero no lo hizo de la nada,
Y Hellinger también aprendió análisis transaccional, aprendió psicoanálisis, aprendió el grito primal. El grito primal, por ejemplo, era una de las técnicas que están desaparecidas prácticamente. Pero cuando yo empecé con las terapias humanistas, el grito primal, el libro de Janov, el grito primal, era un libro de cabecera que se leía, ¿no? Hizo Gestalt también, y entonces empezó a hacer cosas sistémicas con algunos autores sistémicos, uno de ellos Halley, y ahí se le empezaron a abrir comprensiones sobre la triangulación, padre, madre, hijo, y luego, en fin, fue desarrollando sus comprensiones. Que sus comprensiones en el fondo tiene bastante que ver, no con el enneagrama, pero él empezó a trabajar con lo que en análisis transaccional se llama el guión de vida. Y él se dio cuenta que el guión de vida, pues esto es lo que dice, y a mí me parece muy interesante, el guión de vida no solo es un guión que se establece por las circunstancias biográficas, es decir, el guión no es tengo este guión porque por mi madre y por mi padre, sino que puede ser transgeneracional. Pero empezó a trabajar con el guión de vida y las escenas familiares. Y ahí fui integrando y viendo estas dinámicas tan profundas de destinos de muerte, de destinos de agresión, de destinos de sumisión. Y lo fue desarrollando de manera que se ha hecho muy popular en estos tiempos. No sabemos cómo avanzará, cómo se desarrollará, dónde irá a parar. Pero también, qué sé yo, precursores o bisabuelas o bisabuelos de constelaciones, pues podría estar también Moreno y el psicodrama, aunque el psicodrama no trabaja con escenas específicas, escenas concretas, y una constelación familiar no trabaja con una escena concreta, trabaja con la imagen que queda impregnada de nuestros vínculos. Pero estos serían un poco los... Pues el tema del campo, ¿no? Cómo se carga esa información, ¿no? Me ve bien, estas son prácticas ancestrales, ¿no? Si esto se ha observado en ritos chamánicos, la sabiduría milenaria de algún pueblo antiguo. Hellinger no habla de esto, al menos. No habla, o no lo ha mencionado, no. Y yo tengo, pero esto es una impresión mía de que él no ha tenido experiencias con sustancias, por ejemplo, que podrían abrir más estas comprensiones. Él estuvo, de todos modos, viviendo en Sudáfrica y tuvo contacto con los zulúes, y él dice que le asombraba, por ejemplo, le asombraba la relación entre hijos y padres entre los zulúes. Por ejemplo, que él le asombraba el respeto natural que tienen los hijos a los padres. No miedo, respeto. Pero esto es lo que yo le he escuchado decir, o incluso por escrito, pero de prácticas más ancestrales, sobre el colectivo, no lo sé. Sí. Yo quería preguntar, una vez en toda esta información, ya sea a nivel familiar o transgeneracional, con toda esa información, ¿cómo puedes cambiar un patrón de comportamiento? Es que... ¿Hay algún sistema? Sí, pero es que no es, hay una información y luego tengo que cambiar. Es que la información es el cambio. Es decir, si una constelación te da información, alimento para aquí, pero no alimenta tu cuerpo, no hace cambios o influye en movimientos emocionales y en tu imagen interior acerca del lugar en tus vínculos, no. Es un poco como el chiste del psicoanálisis, siendo, qué sé yo, ahora ¿cómo era? Uno que se meaba en la cama, y entonces y al cabo de unos años le cuenta a un amigo que, bueno, por fin ya hace años que va al psicoanálisis, y el amigo le dice, bueno, ¿y te va bien? Y, sí, me va muy bien, porque ahora ya sé por qué me meo en la cama. Hay, por ejemplo, una fuerza, digamos, que es la que nos guía, que nos maneja, o
yo, si mi preocupación, por ejemplo, es, en mi caso, de que haya habido embarazos no deseados y abortos, yo puedo trabajar esta información a nivel individual, pero me preocupa que se pueda repetir en mi hija, que es algo que yo no pueda controlar, ¿no? Sino que el sistema por sí mismo se vuelva a repetir. ¿Entiendes? Sí. O no lo sé. Pero Algo que no está en mis manos. Yo puedo hacer terapia, puedo hacer constelaciones, bla, 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 pero que yo no controle que se pueda repetir en mi hija. Hablo con ella, ¿hay algún método? ¿Cómo se puede cambiar? la preocupación de que algo le pueda suceder a un hijo casi es una inducción a que le suceda. Por ejemplo, Sí. el miedo mío hace que... Sí, entonces, no, es decir, es mucho más interesante concentrarse en uno que no en salvaguardar el futuro de los hijos. Porque concentrarse en uno tiene el efecto secundario de que a los hijos les puede ir mejor. ¿Qué te estoy queriendo decir? Ocúpate de ti, ocúpate de tu bienestar, ocúpate de integrar lo que sea que haya que integrar, ocúpate de mirar de la manera adecuada a estos niños que no nacieron o estos embarazos no deseados, y luego deja que tu hija tenga sus propios problemas, porque los va a tener. Pero la cosa es, aparte de esto, si ocurre, realmente es como una fuerza que está fuera de nuestras manos. Ya te Como contesté. más Tú insistes. transgeneracional. Ya te contesté. Pero tú insistes. Por supuesto que muchas cosas están fuera de nuestras manos. La ficción es que creemos que tantas están en nuestras manos. Ocúpate de tu bienestar y este es el mayor regalo para tu hija. Quiero añadir una cosa, ¿no? También conocerte sea parte de su aprendizaje. No sé quién habla. Una última pregunta y acabamos. Y es parte de su aprendizaje que lo necesita para crecer y seguir. Es tanto el amor que les tenemos a los hijos que nos gustaría liberarlos de todas las implicaciones. Y no sé si es posible completamente, pero sí he visto que los hijos se benefician de que los padres tratan de estar bien y de arreglar los asuntos que pueden arreglar. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Los hijos tienen que escuchar la frase, lo hago por mí, no por ti. Porque a veces yo me he encontrado, muy lejos de tu caso, pero la paradoja de una madre que dice, mi vida no vale mucho la pena, pero yo quisiera tanto que mi hijo estuviera bien. No, mira, así no funciona. Si tu vida no vale la pena, yo no voy a trabajar contigo, con el objetivo de que tu hijo esté bien. Ocúpate de estar bien tú. Y esto es fantástico para los hijos. Y también predicamos con el ejemplo. Y los hijos luego, como decía Joseph Campbell, otro que sabe mucho de Jung, de mitos y del lenguaje de los símbolos y de lo trascendente, vivimos siempre en caída libre hacia el futuro. No sabemos nada de lo que pasará, nada en absoluto, aunque funcionamos como si lo supiéramos. Y por suerte muchos días pasa más o menos lo que habíamos previsto. Nuestra casa sigue en su sitio cuando vamos, qué sé yo, pero vivimos en caída libre, en la incertidumbre. Sí. Bueno, una última pregunta. ¿Sí? Las constelaciones sanan hacia arriba. Es decir, yo puedo sanar a mi madre de algún trauma si ella no quiere trabajar en terapia o cree que no le pasa nada. Que yo trabaje en una constelación donde esté presente ella, ¿la puede sanar a ella a nivel emocional?
Yo pregunto si puedo hacerlo al revés, hacia arriba. Si ella no quiere trabajar terapia. O algo le llega, vamos. Algo le, si es sistémico, algo le llegará. Es que el propio planteamiento lleva incluido el problema. El propio planteamiento que tú haces lleva, es decir, alimenta el problema. ¿Y el problema cuál es? Yo tengo que ocuparme del bienestar de mi madre. En lugar de poder decir, el bienestar de mi madre está en sus manos y a su manera. Pero esto son palabras, aquí luego hay que trabajarlo esto. Pero esto también es muy difícil, porque es muy difícil para los hijos poder, lo voy a concentrar, mirar a los padres y decirles internamente, te dejo sufrir. Es difícil este movimiento, pero es un movimiento, a ver, no quiero ser inhóspito, pero hay algo de que en realidad, ¿qué alegra a los padres? ¿Qué alegra la profundidad de los padres? Que los hijos estén bien. Que los hijos estén bien. Entonces, ¿y cuántos hijos no he visto yo que quisieran arreglar asuntos de los padres? Y en el mundo de las constelaciones, y es importante tu pregunta, se ha hecho mucha trampa con la ficción de la sanación. Hay gente que va a hacer constelaciones para sanarlo todo. Y si muevo aquí voy a sanar todo. Es una ficción esto. Y el pretenderlo es el problema. Y que el terapeuta esté dispuesto a venderlo es el problema. Porque es una ficción. Lo real es que uno puede estar sufriendo por lo que le pasa a la madre. Y reconocerlo y sentirlo. Y reconocer y sentir cuánto me gustaría hacer algo por mi madre. Y puedo... ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? ¿Está en mis manos o no está en mis manos? Y lo que está en las manos de uno y le hace bien, uno lo puede hacer, pero hay cosas que no están en nuestras manos. Y insisto en esta idea, cuesta mucho respetar la realidad y el sufrimiento de los padres. Es muy difícil aceptar para un hijo, mi madre no quiere vivir. Es muy difícil. O mi madre está posicionada, o mi padre está posicionado en la posición de que desprecia a mi madre, y duele tanto, pero está en mis manos. Y a veces el hijo tiene que hacer un movimiento de crecimiento, de adultez, y decir, yo mi vida, vosotros vuestra vida, y si puedo, ya que me disteis algo tan maravilloso como es la vida, la aprovecho, ya hago algo muy bueno con mi vida, y miro hacia el futuro. Esto no quiere decir que los padres necesitan ayuda, uno se implica o los cuida. Pero hay esta idea titánica, heroica, que a veces mágica, que sienten los hijos de que el bienestar de los padres está en sus manos. Por ejemplo, es muy común la dinámica de que una madre no está bien porque está resentida con su madre, por ejemplo. O su madre murió pronto, o lo que fuera. Y una hija o un hijo quisiera poco menos que ser su madre. No, creo que esto no es posible. Hay 3 tipos de trastornos principales en las personas. Trastornos del lugar. No ocupamos el lugar que nos corresponde. Por ejemplo, un hijo que se hace cargo del malestar de la madre está fuera de lugar. Quizás está ocupando el lugar de la madre de la madre. Hay trastornos de la necesidad. Cuando hay un trastorno del lugar, se trastorna la necesidad. Entonces, como ya no puedo ser hija, porque tengo que ocuparme de ti, entonces ya no puedo recibir lo que necesito. Y luego hay trastornos del sentido. Cuando la necesidad y el lugar está perturbado, empieza a fallar justamente el sentido de la vida, el sentido que es la conexión con el espíritu de la vida. Así que Constelaciones trabaja mucho con los trastornos del lugar, que cada quien está en el lugar que le corresponda. Y por ejemplo, a vuestras preguntas las he contestado desde
desde el trasfondo de las constelaciones, ¿no? Ocúpate de ti y este es el regalo para tus hijos. Y aquí no estoy seguro de que te corresponda sanar a tu madre o sanar el árbol genealógico. Pero si tú te ocupas de ti y para arriba llega algo bueno, pues qué bien también. Seguro que el bienestar de los hijos se traduce en bienestar a los padres. Pero tampoco hay que generar grandes esperanzas. A veces hay heridas en los padres que no se modifican por el bienestar de los hijos. Y duele mucho. Y es un destino también y un reto para muchas personas aceptar la realidad de sus padres. Ahí navegamos todos de la manera que podemos. Bueno, yo... No sé, el hombre... Sí, bueno, y pues una última pregunta. Que son las 10. Quiero decir que quizás arrancamos una herencia de la que no podemos escapar. Una herencia holográfica destinada a que hay modificaciones que están ahí predestinadas y nosotros no podemos curar, no podemos entrar en un campo donde uno no se quiere sanar. Entender sanar a alguien que no se quiere sanar es una lucha imposible. Por lo tanto, jugar a este papel, por eso mismo, ¿no? Si en uno hay una cierta aceptación, es la mejor luz para que el otro pueda inspirarse en ella, ¿no? Igual. Yo, por ejemplo, utilizo muy poco la palabra sanar. Utilizo muy poco. Y por supuesto, no sé, al menos en mi oficio, yo como ayudador, como terapeuta, a mí no tengo ningún interés en que el otro cambie nada, excepto en acompañarle en lo que quiere cambiar. Yo no pienso en términos de que podría sanar. No lo sé, no tengo ninguna idea acerca de lo que es una vida correcta para los demás. No sé, ninguna. Y a veces he visto cosas que requieren un esfuerzo. Del tipo, qué sé yo, ¿qué quieres? Yo quiero morirme. Pero lo que quiero morirme es con aceptación. Entonces uno tiene que pensar como terapeuta. Es una demanda con la que yo me puedo poner a su lado, también hay que decidirlo, o no quiero. Porque uno quisiera que viviera, por ejemplo, pero la persona no quiere. Son casos extremos. Entonces, yo solo puedo ponerme al lado para acompañar a la persona en lo que quisiera, hacia donde quisiera ir, siempre y cuando para mí sea aceptable. No sé, es humilde, pero no sé otra cosa. Bueno, yo antes de cerrar sí que te quería hacer una pregunta, si la puedes responder muy brevemente. Bueno, ya que tu tercer libro se llama El buen amor en pareja y ya se habla bastante de amor, ¿por qué se habla tan poco de amor en psicología? Bueno, en las facultades nada directamente, pero si te pones a mirar bibliografía, hay muy pocos autores que hablen de amor en psicología. Porque si en las facultades se hablara más de amor, entonces la gente se dedicaría a practicarlo y no estudiaría. No, es como que es un tema que no... Es como tabú, ¿no? Es un tema tabú en la psicología. Yo ya no te hablo solo en la psicología de la universidad, ¿eh? Te hablo en general, ¿no? Es un tema habitual. Esta es lo demencial del asunto, porque es lo más importante. Lo que pasa es que no es cuantificable. No es cuantificable, pero en mi experiencia, ¿qué es lo que importa en la vida de las personas? ¿Qué es lo que verdaderamente importa y ahí donde se organizan los traumas terribles y las bendiciones inmensas? En los asuntos de la conexión, de los vínculos, del amor, del desamor. Y luego no se habla de esto.
Bueno, yo creo que, no sé ahora en las facultades, pero se habla mucho más, se habla mucho más, como que se ha ido quitando un poquito, ¿no? Qué sé yo. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Bueno. ¿Qué pasa? Gracias por haber venido. Bueno, ara sortim tots. ¿Te quedas a tomar algo o abajo? Ahora. Tienes que ir al baño. Sí, corriendo. Sí, yo también igual. Bueno, si podéis dejar la hoja que os hemos dado en la entrada de satisfacción aquí en la mesa de fuera, cuando salgáis, ¿sí? No sé si en esta planta hay uno. Ahora vuelve Iván. Bueno, definitivamente. Sí, no hay nada de definitivo. Acabo de llegar de viaje y llegué ayer, así que estoy acá repasando. Pero igualmente todo, lo que queda del curso seguiré moviéndome, viajando. Estoy en movimiento. Lo que queda del curso te refieres a la octubre. No, por el curso online. Sí, disfrutándolo. El año que viene ya te veremos más. Sí, ya nos dijeron. Sí, el año que viene empiezan las clases, vuelvo a cultivarme en formación, en terapia. Ahora, viajando, pero viajando con la esto un poco, bueno, y para unas cosas antes. Sí, un año para mí, estoy haciendo Claudio, estoy haciendo viajes de crecimiento. Acabo de venir ahora de Machu Picchu, estaba con Claudia en Chile, estoy haciendo constelaciones ahí en el SAT también, trabajo un poco, recibo un poco, paso un poco, soy familia también. Para mí, crecimiento y espiritual. Así que bueno, voy a rellenar esto, que me da un poco de palo, pero vamos a tener que terminar así. Tengo que ir corriendo. Lo voy al baño y voy al lavabo. Chao, nos vemos, cuídate. ¿Dónde está Iker? ¿No está ahí Tiene fuera? aquí la Claro, aquí con los libros y tal, claro. Esto es para él también, ¿no? Supongo. Pues me quieres un cable a recoger sillas. Así los conocidos. Las de madera. Montarlas aquí todas las negras. Todas las negras. Las de madera pegarlas y dejarlas en el otro lado y las negras se dejan aquí. Bueno, pues venga, va. Todas las negras, estas dejarlas así, entonces se montan así con esto por el lado y encajan bien.
constelador en la formación también. Sí, hay un fin de semana que trabajaremos a uno. Bueno, no sé si dará tiempo a todos, pero es uno de los temas que vamos a trabajar en la formación. Habéis visto que es súper personal, vaya. ¿Y ven? Pues la primera es una formación que hacemos en el España Gestal de psicoterapia personal. Es un curso de especialización de un año. La siguiente formación empezará a principios del año que viene. Si quieres coger el folleto, que está afuera. ¿Va a ser con Juan o va a ser? No, Juan no colabora, de momento. Bueno, a ver si... ¿Os queréis tomar algo? Sí. ¿Ahora? Ah, vale. Sí, yo creo que Joan se queda un poco. Yo voy a reservar una mesa, pero como siempre se queda gente. Sí, sí. Hay una mesa para 8. Y Lorena, y sí, sí. Hacemos un rato de actividad. Vamos a ver, tampoco está aquí ordenadísimo, pero... Bueno, lo dejamos mejor que lo hemos hecho. Pues sí, prácticamente. Un gato de fierro. Venga. Pero aguanta. ¿Alguien toca el piano? Nada, el Tengo fierro. la guitarra. Sí, no, piano nada. Pero nada.